Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 4, la mazmorra reflejo de la luna y restricciones problemáticas. Me paré en un pasillo particularmente angosto en la mazmorra reflejo de la luna, frente a dos esqueletos que traqueteaban bloqueando mi camino. Cerrando tranquilamente la distancia entre nosotros, los dos esqueletos habían levantado sus brazos para atacar, ahora solo a un paso de mí. Mi espada, sin embargo, tenía otras ideas, atravesando los esqueletos justo antes de que pudieran aterrizar, acercarse del todo. En el instante siguiente, los dos esqueletos habían sido cortados en mitades ordenadas, estaban dispersándose en montones no identificables de huesos sin vida una vez más. Inclinándome, busqué entre sus restos, buscando cristales mágicos. Los cristales eran pequeños, del tamaño de mi dedo meñique. Colocándolos en la bolsa de mi cinturón de herramientas de confianza, una vez más emprendí mi viaje a través de la mazmorra. Un día después de hacer mi pedido en el arpón de 3 puntas, partí una vez más. ¿A dónde?, preguntas. Bueno, no había otro lugar, tenía que cartografiar el área inexplorada donde había visto por primera vez al dragón. Incluso si la presencia del dragón ya había desaparecido, al menos tenía que inspeccionar los alrededores. Un simple informe al gremio no sería suficiente, es posible que ni siquiera me crean. Como tal, decidí ir en persona, tal fue mi conclusión de la situación. En cuanto a mi arma, Clope me había dado una espada prestada para que tuviera algo que usar mientras esperaba mi pieza personalizada. Ni siquiera me cobraría, dijo. La espada en cuestión, aunque capaz de canalizar la magia y las artes espirituales, era incompatible con la divinidad. Pero tomando todo en consideración, era una espada de calidad aceptable. En todo caso, era mucho mejor que el arma que había estado usando hasta ahora. Además, su compatibilidad con la magia y las artes espirituales significaba que podía usar libremente mis técnicas sin forzarlas a través de la espada. Era una gran mejora en la calidad de vida. Después de todo, yo era una criatura o tal vez un aventurero de costumbres. Habiendo hecho un pedido de mi nueva arma, además de terminar el resto de mis mandados, solo quedaba una cosa por hacer: explorar la mazmorra. Con eso en mente, hice varios preparativos, informé adecuadamente a Lorraine de mi partida y luego me dirigí debidamente a la mazmorra reflejo de la luna. Sin embargo, wow, realmente me salvaste allí. No tenía idea de que los slimes pudieran moverse de esa manera. Me da escalofríos pensar en lo que podría haberme pasado. ¡Puaj!, dijo la persona a mi lado, caminando mientras golpeaba repetidamente su gran mano contra mi hombro seco, pero afortunadamente vestido. Parecía ser un espadachín de algún tipo, y de unos 40 años. La palabra clave aquí es que él parecía ser alguien de esa clase. La forma en que se movió en su batalla anterior fue problemática en el mejor de los casos. Me di cuenta de que no tenía la habilidad para eso, y tampoco practicaba. Acababa de pasar mientras él luchaba por derrotar a un slime. No podía simplemente dejarlo morir, ¿verdad? Sin embargo, era práctica y conocimiento estándar entre los aventureros que uno era responsable de sí mismo al explorar mazmorras. Otros aventureros no estaban necesariamente obligados a ayudar a sus compatriotas, incluso si dicha persona estaba en una situación de vida o muerte. De hecho, si un aventurero muriera mientras explora una mazmorra, su destino simplemente se atribuiría como resultado de su inherente debilidad y falta de estrategia, al menos, esa era la opinión pública sobre tales asuntos. Sin embargo, dicho esto, los aventureros también eran humanos. Así como había humanos que albergaban malas intenciones, había aventureros que deseaban hacer el bien, y no era extraño que este último grupo rescatara a personas en problemas. Pero tales decisiones tenían que tomarse rápidamente, ya que muchas vidas se habían perdido por un potencial rescatador que tardaba demasiado en decidir si debían acudir al rescate de la desafortunada víctima, o no. La sabiduría aventurera dictaba que uno debía concentrar sus esfuerzos en la autodefensa y solo ayudar a otros si podía permitírselo. Hablando de manera realista, esa era la elección correcta que los aventureros deberían buscar para evitar meterse en situaciones desventajosas.
Por ejemplo, si uno se interpusiera heroicamente entre un monstruo y su víctima, defendiendo a esta última con su propia vida, entonces sería demasiado trágico, pero común, que la víctima apuñalara a su salvador por la espalda. Dicha víctima luego mataría tanto al monstruo debilitado como a su salvador herido antes de irse con el equipo y las posesiones de este último. Era bastante desafortunado que tales aventureros inmorales existieran en estas tierras. Además, la evidencia era difícil de recopilar en estos casos, principalmente debido al hecho de que las mazmorras parecían autolimpiarse por alguna razón desconocida. Los pedazos dispersos de vísceras y otras partes eran casi absorbidas cuando el siguiente monstruo reaparecía en el lugar de su homólogo asesinado, sin dejar rastro del espeluznante destino del anterior. Con todo eso dicho, uno podría entender por qué los aventureros en su mayoría siguen siendo responsables de sí mismos. En todo caso, tenían que estar en constante alerta y en guardia, ya que de ninguna manera era un trabajo seguro. Pero tomé la decisión de intervenir, mientras estaba dolorosamente consciente de los hechos antes mencionados. Si bien no habría asumido algo que estaba más allá de mí, tampoco acudiría en ayuda de los aventureros con malas intenciones evidentes. Sin embargo, intervendría en los casos en que ninguno de esos factores fuera cierto. Tal vez esto se debía a mi karma relativamente positivo en vida y al hecho de que esta era probablemente la única forma en que podía exhibir mi humanidad. Después de todo, si hubiera dejado que alguien muriera a sangre fría en la forma en que me encontraba actualmente, ¿sería diferente de un monstruo cualquiera? No ofrecer ayuda a una persona que podría perder la vida, vivir para sus propios deseos, mantener una existencia inhumana. Estas formas de vida eran lo que los humanos llamaban monstruos. Esta era exactamente la razón por la que no podía dejar a este aventurero a su suerte. Pero como se mencionó anteriormente, no veía la necesidad de ayudar a todos y cada uno de los aventureros. En casos como este, donde podría ofrecer mi ayuda fácilmente y, sin embargo, no estar expuesto a mucho peligro, seguir con mi karma positivo no traería demasiados problemas, por eso hice lo que hice. Sin embargo, dicho eso, ahora siento que hubiera sido aceptable para mí haberlo abandonado a su suerte. Esto se debía al hecho de que había decidido quedarse a mi lado en lugar de regresar a la superficie donde estaba a salvo. Tal vez fue porque estaba asombrado de mi poder, o era por una razón diferente. Si bien no podía adivinar exactamente sus intenciones, podía estar seguro de una cosa. Este hombre era muy molesto. Actualmente me dirigía al área inexplorada donde me encontré por primera vez con el dragón. Si continuaba quedándose conmigo, seguramente se interpondría en el camino, y tal vez incluso pondría en peligro su propia vida si el peligro asomaba la cabeza. Hablando francamente, debería estar diciendo algo sobre esto, pero en lugar de eso, me encontré un poco sin palabras. Tal era la situación en la que me encontraba actualmente. No estaba exactamente tratando de ganarme el agradecimiento de otros aventureros con mi caridad, después de todo, no había nadie más aquí para presenciar tal acto. Para empeorar las cosas, si simplemente le hubiera dicho que se fuera porque era una molestia, probablemente no me tomaría en serio. Si bien había estado intentando despedirlo desde hace bastante tiempo, incluso usando un tono de voz más fuerte, parecía tener poco efecto. Eventualmente me di cuenta de que las palabras por sí solas no se desharían de este hombre. ¿Por qué estás siguiéndome? Decidiendo que ya había tenido suficiente, miré al hombre y finalmente planteé mi pregunta. Con eso, sin embargo, el ruidoso parlanchín de repente se hundió en un silencio poco característico. Porque eres fuerte, ¿sabes? Era casi como si las palabras fueran forzadas a salir de él. Parecería que hubiera dado en el clavo. No es exactamente un comportamiento digno de elogio. No se podía negar que esa opción estaba abierta para los aventureros en el lado más débil del espectro, pero podía empatizar hasta cierto punto. Sin embargo, la mayoría de los aventureros elegirían no hacerlo. Para empezar, esta mazmorra, en particular la mazmorra Reflejo de la Luna, albergaba monstruos que estaban orientados principalmente hacia los aventureros más débiles. En otras palabras, no tenía que seguirme para seguir con vida, ya que la situación no estaba ni cerca de ser tan grave. De hecho, la relativa debilidad de esta mazmorra significaba que aventurarse con otra persona resultaría en una disminución de las ganancias generales de uno. Era una cosa extraña, de hecho. Como si sintiera mi aprensión, el hombre ofreció una explicación, aunque en un tono que sugería que no quería hablar al respecto. Realmente necesito el dinero, ¿ves? Necesito 3 monedas de oro para el final de esta semana, de lo contrario, se llevarán mi tienda y todo lo que hay en ella. Decidido a investigar más, presioné al hombre para obtener más detalles.
Parecía que era el propietario de un pequeño restaurante, pero dicho restaurante había ido pasando por tiempos difíciles con el paso de los años. Eventualmente, al hundirse en la deuda a pedir dinero prestado con agresivas tasas de interés, el hombre había caído en una pobreza absoluta. El restaurante sería embargado si no pagaba una cuota de 3 monedas de oro o, alternativamente, saldaba su deuda de 50 monedas de oro para el final de la semana. Sin ideas sobre cómo ganar rápidamente grandes cantidades de monedas, el hombre se había volcado en la aventura, convencido de que le daría lo que necesitaba. Con tan poco tiempo, el método era imprudente en el mejor de los casos. Si bien no era imposible ganar dicha cantidad en tan poco tiempo, sería muy difícil. Después de todo, incluso los aventureros considerablemente más hábiles tardarían unos 5 días en ganar 50 monedas de oro. Este hombre, sin embargo, carecía de tales habilidades y él mismo lo sabía. Y entonces, esta sería la razón por la que se había quedado conmigo todo este tiempo. Sí. ¿Quieres hacer eso? Estarías mejor en la luna nueva. Aquí no. ¿No crees? Había otra mazmorra cerca de la ciudad de Maalt, una mazmorra a gran escala comúnmente conocida como la mazmorra de la luna nueva. Comparada con el reflejo de la luna, muchos tipos diferentes de monstruos habitaban sus pasillos. Un aventurero hábil con un rango más alto que el mío probablemente podría obtener tales ganancias allí. Sí, digamos, un habilidoso aventurero de clase plata se esforzaba en la luna nueva, 50 monedas de oro no eran tan poco realistas como parecían. Poco importaba si lo dejaba seguirme o si me seguía por voluntad propia, ambos planteaban problemas notables. Si nos encontramos con un monstruo más fuerte, podría perder la vida en una fracción de segundo, debido al hecho de que no era muy hábil en primer lugar. Con eso en mente, llegué a la conclusión de que este hombre no estaba tomando exactamente las mejores decisiones, ya que las probabilidades estaban en su contra. Con cierta preocupación, expresé mis observaciones al hombre. Dije que lo haría, ¿sabes?, ganar esas monedas. No puedo creer que tendré que volver con las manos vacías. Parecía que toda la fuerza y la bravuconería habían abandonado sus palabras. Tal vez eso era de esperar. Después de todo, un compañero que no estaba calificado no era más que un obstáculo en un lugar tan implacable como la mazmorra. Incluso si tuvieran la tarea de transportar artículos y equipos, al menos necesitarían tener la capacidad de escapar y regresar a la superficie en caso de emergencia. Como tal, este hombre, que ni siquiera podía escapar de un slime, no era apto para la aventura. Yo también lo juzgué así. No me servía. Lo siento. Pero yo estoy ocupado. Yo no tengo tiempo para jugar contigo. Aunque lo habría ayudado si tuviera la capacidad, ya tenía suficientes problemas en este momento. Si bien era mucho más fuerte de lo que era en vida, todavía estaba solo en las regiones superiores de clase bronce en términos de fuerza y capacidad. Esperar que gane 50 monedas de oro en este estado, imposible. Si bien los aventureros recibían una suma considerable por sus recompensas, dicha suma se ajustaba a su rango, por lo que los aventureros de menor rango no recibían exactamente cantidades extravagantes. A menos que ocurriera alguna circunstancia especial o una ganancia inesperada, los aventureros de bajo rango ni siquiera podrían aspirar a esa cantidad de monedas. Circunstancias especiales. Ahora que lo pienso, en realidad tenía algo en mente. De hecho, esa era la razón por la que estaba aquí en primer lugar. No me refería a que me había convertido en un no muerto. Tal vez a uno le pagarían 50 monedas de oro por entregarme del gremio, pero eso me traería todo tipo de problemas. La circunstancia especial en cuestión no era que yo me convirtiera en un no muerto, sino el lugar en el que me había convertido en uno. Sí había descubierto un área previamente inexplorada de la mazmorra. Esta era información valiosa, y el gremio seguramente pagaría una gran suma a cualquiera que se la proporcionara. Pero no había garantía de que esta gran suma fueran 50 monedas de oro. Sin embargo, supongo que tener una expectativa positiva en mente no era exactamente algo malo. Hablando honestamente, hubiera preferido informar esto yo mismo, pero eso resultaría bastante difícil dada mi forma física actual. Como tal, tenía que depender de alguien más para entregar esta información. Por supuesto, originalmente tenía la intención de pedirle ayuda a Lorraine, pero probablemente no haría mucho daño si le pidiera ayuda a este hombre. En ese caso, sin embargo, el descubrimiento de la zona inexplorada se atribuiría a este hombre. Si se revelara que lo sabía antes, pero no reporté esta información al gremio, seguramente habría muchas preguntas inconvenientes que tendría que responder. Ya tenía suficientes problemas a estas alturas, así que de alguna manera atraer más problemas era lo último que quería hacer.
Además, que una persona de aspecto normal proporcione la información probablemente haría la historia más creíble para el gremio. Después de todo, yo parecía algo sospechoso. Quizás no era algo tan malo, dado que esto era para el beneficio de los aventureros que eventualmente se encontrarían con esta zona inexplorada. Aunque no poder recibir una recompensa era una lástima, probablemente recuperaría 50 monedas de oro en un período de tiempo razonable. Por supuesto, eso había sido imposible para mí en vida, pero en mi forma actual, ya no parecía tan imposible. Esta es la conclusión a la que llegué. Por eso me pareció aceptable renunciar a las riquezas que tenía ante mí era lo mejor. Con esa conclusión en mente, me giré hacia el abatido hombre, informándole de las buenas noticias. Creo que puedes, vamos. Después de todo. Puedes llevar mis cosas. ¿No es así? El hombre, considerablemente sorprendido, rápidamente me siguió. Oye. Espera. ¿Estás seguro? ¿Puedo seguirte? Sí. El hombre tenía una expresión de incredulidad, tal vez no creía posible que yo permitiera tal cosa. Si bien parecía haberse impulsado a mendigar por necesidad, parecía que no era una mala persona en el fondo. Por supuesto, podría estar mintiendo y todo esto podría ser algún tipo de plan, pero cruzaría ese puente cuando llegara a él. Dicho esto, no estaba haciendo esto exactamente por bondad, esta era otra acción más que estaba realizando como prueba de mi humanidad. En cuanto a por qué eso era necesario, desde que me convertí en un ghoul, me encontré ocasionalmente lleno de una profunda sensación de inquietud. No estaba seguro de cómo describirla, una sensación extraña, tal vez. Por eso había decidido ayudar a tantas personas como fuera posible. Quizás entonces no me olvidaría de quién era realmente. Si terminara perdiendo mi sentido de identidad, todo terminaría allí mismo. No podía aceptar algo como eso, no podía aceptarlo en absoluto. Con esos pensamientos en mente, me dirigí al lugar donde me encontré con el dragón la última vez. Siguiéndome muy de cerca estaba mi nuevo portaequipajes, con una mirada de aprensión en su rostro. ¿Tuve una expresión similar en el pasado? Por una razón u otra, esos recuerdos ahora se sentían muy, muy lejanos, no podía recordarlos, aunque lo intentara. Ahora que lo pienso, no había pasado mucho tiempo y, sin embargo, estaba olvidando muchas cosas. Pero este era un sentimiento que aún recordaba, el de un desastre inminente. Oye, eso es un callejón sin salida, ¿verdad? Dijo el hombre, revisando su mapa. El mapa que llevaba era, por supuesto, una versión comúnmente publicada que se vendía en la ciudad de Maalps. Los mapas de mazmorras variaban mucho en precio, por lo que, dependiendo de varios factores, un mapa podía costar una pequeña fortuna. Por ejemplo, factores como la dificultad general de la mazmorra y la cantidad de pisos que contiene podrían afectar fácilmente su valor. Además, los mapas que incluían información sobre las características específicas de una mazmorra, además de los detalles de los monstruos que vivían en ciertas áreas, a menudo eran muy caros. Algunos mapas podrían entrar en detalles aún más profundos, con ubicaciones de repoblación de monstruos claramente marcadas, e incluso incluir consejos y otra información valiosa de los aventureros que han estado en esas áreas. El extremo del espectro incluiría mapas hechos por cartógrafos dedicados y otros aficionados que publicaban mapas cada vez más detallados para superar a la competencia. Sin embargo, pasado un cierto punto, los detalles excesivos se vuelven algo sin sentido. En general, cuanto más detallado era un mapa, mayor era su precio. Un mapa así sería, sin duda, muy útil. Dicho esto, el mapa que el hombre sostenía actualmente era un producto estándar de venta libre. Si bien contenía detalles sobre pisos que ya habían sido atravesados, contenía poca o ninguna información sobre otros puntos destacados. En otras palabras, era solo un mapa, y uno simple. Debido a eso, parecería que el mapa que sostenía declaraba mi dirección actual como un callejón sin salida. Por supuesto, incluso yo lo sabía, aunque solo fuera porque yo mismo estaba sosteniendo el mismo mapa. Había diferencias entre los dos mapas, sin embargo, más específicamente, el mío estaba lleno de notas y marcas de todo tipo. Incluso podría aventurarme y decir que mi mapa se había transformado en algo completamente diferente. Después de todo, mi última década de experiencia no era simplemente para mostrar. En todo caso, probablemente tenía el mapa más detallado del reflejo de la luna en toda la ciudad de Maalps. Aunque probablemente podría vender el mapa por una buena suma de dinero, tenía toda la intención de monopolizar esta información, no estaba dispuesto a enseñarlo a cualquiera. Fue en este mismo mapa donde marqué un nuevo pasaje, previamente inexplorado, hace solo unos días. Por supuesto, esa era el área en la que había aparecido el dragón.
No dirigimos. Aquí. Aunque el hombre no parecía convencido en absoluto, no tuvo más remedio que moverse como le había indicado, cediendo a mi pedido al final. Se había vuelto obvio para mí mientras caminaba con él, que este hombre tenía poca destreza en el combate. Aunque estaba equipado con una espada promedio que sin duda podría hacer un buen trabajo, el hombre mismo no parecía tener las habilidades para usarla. En todo caso, dejar mi lado en esta situación sería extremadamente peligroso, pero parece que el hombre tampoco tenía un buen sentido del peligro. Sin decirle mucho más al hombre, me giré y continué avanzando por los pasillos del reflejo de la luna. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero no está en el mapa. Evidentemente aturdido, eso fue todo lo que el hombre pudo tartamudear cuando salimos al otro lado del pasillo. Ya sabía lo que el hombre tenía que decir, quiero decir, me había sentido de la misma manera cuando descubrí el lugar por primera vez. De hecho, tan cautivado estaba por el descubrimiento que simplemente entré directamente en el lugar, sin darme cuenta de los peligros que se avecinaban. De hecho, fue algo muy peligroso y tonto de hacer. En circunstancias normales, uno se retiraría a Maalt y buscaría un compañero adecuado antes de continuar explorando esta área desconocida. Aunque era un aventurero veterano, tenía una excusa de por qué había actuado de manera diferente. Si uno no trazaba el área rápidamente, existía la posibilidad de que otro aventurero pudiera entregar un informe antes. Esta fue la razón por la que entré en pánico y caminé profundamente en la zona desconocida en ese entonces. Sin embargo, al pensar en ello, me di cuenta de que, para empezar, pocas personas, si es que alguna, visitarían este lugar específico, ya que estaba marcado como un callejón sin salida. En realidad, llegué a este lugar mientras acorralaba y cazaba monstruos, así que tal vez no era demasiado exagerado decir que nadie visitaría este lugar en el mapa. Además, por lo general me aventuraba solo. En otras palabras, no tenía exactamente a nadie a quien arrastrar conmigo a este nuevo descubrimiento. Lorraine era una opción, por supuesto, pero ante todo era una erudita. Le enseñé los conceptos básicos, y mucho más, de las aventuras, de modo que, combinado con su dominio de la magia, la hizo más que capaz como una aventurera de clase plata. Su experiencia de campo real en aventuras, sin embargo, aún era relativamente baja. Quizás era apropiado para una erudita, ya que Lorraine normalmente me dejaba a mí la recolección de ingredientes y otras tareas. Últimamente, parecía que la investigación de Lorraine había entrado en una etapa nueva e intensa, y se encontraba más y más ocupada. Había estado tan ocupada que apenas solicitaba mis servicios. Lo más probable es que el último factor en todo esto se deba a una mala decisión que tomé. Seguramente había asumido que sería imposible que existiera un monstruo grande al final de un pasillo de tamaño relativamente normal. Por eso había entrado solo. Los monstruos fuertes y los de su calaña comúnmente emitían una gran aura. Si uno se concentraba, podía detectarla fácilmente. Aunque los monstruos de clase alta y similares pueden tener habilidades para ocultar su aura, el reflejo de la luna no era conocido por monstruos tan fuertes, para empezar. Incluso si una especie de monstruo especial me estuviera esperando, confiaba en que tendría la capacidad de hacer algo al respecto. Por supuesto, con eso no me refiero a entablar combate con él, sino a preparar un plan adecuado y una ruta de escape. Dicho esto, no tenía idea de qué esperar. Simplemente estaba trabajando con la suposición de que la posibilidad de que un monstruo tan poderoso apareciera en el reflejo de la luna era algo baja. Uno difícilmente podría ser considerado un aventurero en buena capacidad si permaneciera constantemente preocupado por lo desconocido. Pero para ser justos, no pensé mucho en el asunto en ese momento, lo que resultó en mi encuentro con el dragón. Pensándolo bien, tal vez realmente no había mucho que pudiera haber hecho. Además de que el dragón no emitía ningún tipo de aura, mi cuerpo se había negado a moverse cuando intenté correr. No era exactamente un oponente que pudiera ser derrotado por números o estrategia, aunque fui cuidadoso, me encontré con él, y ese fue el final. Reflexionar sobre el pasado no me servía de nada, simplemente no tenía ninguna buena información con la que trabajar en ese momento. Devolví mi atención al presente y a mi incursión actual de regresar al mismo lugar, pero no sentí que algo anduviera mal aquí. No podía sentir la presencia del dragón de ninguna forma. Aunque fácilmente podría aparecer repentinamente como lo había hecho en el pasado, no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, parte de la aventura consistía en aprender a correr riesgos. Si algo así realmente sucediera, podría usar al hombre detrás de mí como cebo y escapar. Sería extremadamente inmoral, sí, pero mi mano se vería forzada en tal situación.
Pensándolo lógicamente, si el dragón tuviera dos objetivos, uno de ellos posiblemente podría salir con vida. Aunque el hombre en cuestión recibiría el dinero que necesitaba si tuviéramos éxito en nuestra expedición, había recorrido todo este camino sin saber nada de los riesgos involucrados. Traté de convencerme de que esto era aceptable, pero al final no lo logré. Esto era algo terrible de hacer. Pero no había mucho que hacer al respecto ahora. Déjame caminar adelante. Por lo menos, el hombre no había ido solo. Si se quedaba detrás de mí, sus posibilidades de supervivencia al menos aumentarían un poco. Si un dragón hubiera aparecido ante él como lo hizo durante mi anterior exploración de esta zona, todo habría terminado. Conmigo caminando delante, tal vez tendría cierta distancia con la que trabajar. Avancé por el sendero, arrastrándome a un ritmo excesivamente cauteloso y lento. El pasadizo no era muy diferente de los que habíamos estado caminando todo este tiempo. Parecía estar poblado por esqueletos, goblins y slimes, ninguno de los cuales me dio muchos problemas. Aunque el hombre había tratado de ayudarme en el combate, estaba claro que carecía de cualquier tipo de habilidad en ese departamento. Supongo que la gente realmente tomaba decisiones impulsivas por curiosidad o necesidad. Tal vez podría haberse entrenado para convertirse en un aventurero adecuadamente capacitado con el tiempo, pero el tiempo de este hombre terminaría en unos pocos días. Ni siquiera yo puedo entrenarlo en tan poco tiempo. El hombre debería renunciar y eso lo arreglaría todo. Sin embargo, con su impactante falta de habilidad, el gremio probablemente no estaría tan dispuesto a creer que había descubierto y trazado una zona desconocida. Como tal, decidí impartirle algunas habilidades básicas, así como conocimientos sobre cómo escapar de los monstruos. Si supiera eso, la posibilidad de que llegara a esta área no sería demasiado descabellada. Al menos sería algo posible. Esta era una mazmorra de nivel relativamente bajo en primer lugar. Continuando nuestro progreso por el camino, llegamos por fin a un espacio abierto y cavernoso que se extendía más allá del final del pasadizo. El lugar donde me había encontrado con el dragón, y el mismo lugar en el que me había convertido en un esqueleto. Un callejón sin salida. ¿En serio? Escapando de mi avance lento pero cauteloso, el hombre me dejó atrás, caminando hacia el centro de la caverna. Después de mirar a su alrededor desde el centro de la cámara, aparentemente eso era todo lo que el hombre tenía que decir. Era como él dijo. La caverna realmente parecía ser una especie de callejón sin salida. Un descubrimiento decepcionante. Después de todo este tiempo, este sector previamente inexplorado no tenía nada que mostrar más que una cámara vacía. Tal vez era típico que un ser humano sintiera que debería haber algo al final del túnel, tal vez una especie de tesoro, o incluso un monstruo de algún tipo. Sin embargo, en muchos sentidos, era seguro asumir que todo lo que había estado aquí en algún momento del pasado, ya no estaba. Básicamente, ese no sería otro que el dragón que había encontrado. Si ese fuera el caso, entonces todo lo que quedaría aquí sería nada más que un gran espacio vacío. Era algo solitario. El hombre rodeó la cámara, como si buscara un detalle olvidado o algo así. Como si fuera una señal, su voz pronto resonó en la cámara. «Oye, hay una brecha aquí», dijo el hombre, con renovado vigor. Decidiendo afirmar su descubrimiento, caminé hacia adelante, deteniéndome para inspeccionar dicho espacio. Efectivamente, había un agujero presente, además de una brisa pequeña pero constante, que salía constantemente de la oscura grieta. Parecía que su descubrimiento era sólido, ya que algo parecía estar más allá de este agujero en la pared. Con eso en mente, puse mis manos sobre las frías y húmedas paredes, buscando cualquier mecanismo sospechoso. No me tomó mucho tiempo encontrar algo que se ajustara a esa descripción exacta, una especie de agujero, que inmediatamente presioné. Con un clic audible, parte de la pared se deslizó lentamente hacia arriba, dejando al descubierto un nuevo camino. Un pasaje. Escondido. Oh sí, eso parece. ¿En serio? Wow, si reportas este camino inexplorado y el pasadizo oculto al gremio, no serías recompensado con bastante generosidad. La posibilidad era innegable. Pensando que también había resuelto los problemas de deuda del hombre, me giré para mirarlo, solo para encontrarlo sacudiendo nerviosamente la cabeza. No, no. Por supuesto, entiendo que tú lo encontraste primero. Solo te estoy siguiendo, y no puedo luchar contra ningún monstruo después de todo. No diré nada, nada en absoluto, sobre cómo lo encontramos juntos. Aún sacudiendo la cabeza, el hombre continuó con su monólogo autocrítico. Supuse que el hombre al menos pediría una pequeña parte de las ganancias, después de haber venido todo este camino conmigo. Así que fue algo inesperado de su parte decir eso.
Aunque una gran suma de oro sería realmente útil para mí, no podría gastarlo exactamente donde quisiera, especialmente dada mi apariencia actual. Pero no sería malo si simplemente ganara una gran suma aquí y ahora, gastándola lentamente a medida que pasan los días. Tal vez estaba siendo un poco demasiado caritativo. Pero, de nuevo, me era imposible informar mis hallazgos al gremio. No tengo interés en la recompensa. Mejor, para usted. Tome el premio. Más importante. El camino se alargaba y conducía a la oscuridad. Me encontré más atraído por lo que había más allá de esta puerta oculta, y puse un pie a través de ella, sin detenerme ni un segundo para escuchar la respuesta del hombre a mi declaración. Los pasillos más allá de la puerta oculta no diferían mucho del escenario típico del reflejo de la luna. Si bien la fuerza de sus monstruosos habitantes aumentó, apenas eran dignos de mención, ya que eran subespecies de Slime y similares. Específicamente, eran llamados slimes venenosos. Además, algunos soldados esqueleto deambulaban, sus apéndices óseos estaban equipados con espadas de aspecto barato y equipo maltratado. Aunque no estaba en un nivel en el que pudiera ignorarlos por completo, eran oponentes a los que podía derrotar con seguridad, ya que de ninguna manera eran un desafío. Este pasaje en particular rápidamente resultó ser más corto que el anterior, y pronto nos encontramos en otro espacio abierto. Algo preocupado por la reaparición del dragón, avancé lenta y cuidadosamente, pero al parecer, mi preocupación no era necesaria. La cámara, aunque no estaba exactamente vacía, no parecía contener nada en sus profundidades, excepto por una cosa. En el medio de la cámara había lo que parecía ser una especie de círculo mágico. El hombre probablemente asumió que no podía ayudarme de ninguna manera, ya sea financiera, económica o físicamente, sin embargo, eso era solo desde el punto de vista del hombre. Para mí, tenía más valor de lo que se creía. Yo era un no muerto después de todo. No podía simplemente caminar por las calles de Maalps. Era difícil, si no imposible para mí, visitar las tiendas en Maalps. Incluso si tuviera que contratar a un intermediario de algún tipo, sería difícil encontrar a tal individuo para empezar. Lo que quiero decir aquí es que este hombre bien podría ser el intermediario perfecto y el mandadero que había estado buscando todo este tiempo. Solo había un problema. Incluso si le describía mi situación en detalle, no parecía que mis palabras fueran tan fáciles de creer. Si solo le dijera que soy un no muerto, simplemente podría reportarme a las autoridades cuando quisiera. Incluso si no hiciera nada por el estilo, podría volverse aprensivo ante la idea de ayudar a un no humano. Por eso decidí escatimar en detalles. Todo lo que tenía que hacer era convencerlo para que me ayudara. No es nada demasiado difícil. Bueno, ¿de qué se trata? Como puedas. Verás, me gusta esto. No puedo, de verdad. Entrar en tiendas o el gremio. Todo lo que tienes que hacer es ir en mi lugar. Diciendo eso, me quité el guante, mostrándole al hombre mi mano. Supuse que era una apuesta relativamente segura, siempre y cuando no viera mi cuerpo o mi cara. Además, no perdí exactamente mi brazo, simplemente estaba seco. Este tipo de cosas ocasionalmente les sucedía a los aventureros, especialmente a los veteranos, que habían visto una buena cantidad de combates en su tiempo. Sin embargo, este hombre en particular era más nuevo que el aventurero más bajo de la clase hierro. A juzgar por su reacción a mi habilidad de combate, claramente no estaba familiarizado con los peligros de las aventuras. El hombre, sin embargo, no pareció desviar la mirada ni sospechar que yo era un monstruo en lo más mínimo. En cambio, parecía algo convencido de que mi brazo seco era solo una vieja herida. Aliviado de haber ganado algo de confianza del hombre, continué hablando. Un monstruo luché. Mucho tiempo atrás. Mi voz. También. Lesión, de aquella vez. Ya veo. Supongo que los aventureros fuertes enfrentan riesgos más grandes. Al parecer, el hombre se había convertido en un aventurero sin pensar mucho en los peligros del trabajo. Probablemente era más exacto decir que no tenía el lujo de pensar en tales asuntos. Pero la vista de mi brazo pareció haberlo despertado de su locura. Después de pasar un tiempo en silencio pensando, el hombre finalmente habló. Entiendo. Si es eso, incluso yo puedo hacerlo, sí. Pero, ¿eso está realmente bien? Es un poco extraño para mí decirlo, pero este trato está muy a mi favor. Esos son tus circunstancias. ¿No es así? Pero sí. Ya veo lo que tú querer decir. ¿Qué tal esto? Entonces. El hombre, al ver que tenía otra condición para agregar a la oferta, parecía que podía entender mejor la situación general.
Irónicamente, el hecho de que yo hiciera el trato menos dulce pareció tranquilizarlo más. Sin embargo, las palabras que estaba a punto de decir realmente traicionarían las expectativas del hombre. Entonces, cuando tus deudas estén todas pagadas, quiero poder comer y beber en tu tienda gratis. Mientras yo viva. ¿Cómo suena eso? Como si no creyera lo que acababa de escuchar, el hombre se llevó una mano a la cabeza y una amarga sonrisa se formó lentamente en su rostro. ¿Hablas en serio? ¿Eres estúpido o algo? ¿Por qué? ¿Ser demasiado? Estoy diciendo. Estoy diciendo que algo así ni siquiera puede comenzar a pagar un cristal mágico que vale más de 50 monedas de oro. ¿Lo entiendes? No es así. Así que es eso. Algo malo. No digo que sea malo. Puaj. Come todo lo que quieras, yo trabajaré duro, para que mi tienda no vuelva a hundirse nunca más. Trabajaré como nunca antes. Muchas gracias, jefe. Con eso, una sonrisa finalmente apareció en el rostro del hombre. Sus ojos, sin embargo, estaban rojos, con grandes gotas de lágrimas corriendo rápidamente por su rostro. Al ver su reacción, no pude evitar sentir que había hecho algún tipo de buena acción. Con los problemas de encontrar un humano cooperativo y la deuda del hombre siendo resuelta por el cristal mágico gigante, decidí pedir su opinión sobre qué hacer de aquí en adelante. Dicho esto, sin embargo, ya tenía una respuesta clara en mente. Tuvimos que retirarnos. Específicamente, teníamos que dejar los confines del reflejo de la luna y regresar a Maalps. Después de todo, el hombre consiguió lo que había venido a buscar, y ya no había ninguna razón para exponerlo al peligro. Incluso yo no pude evitar sentir que sería problemático que siguiera explorando la mazmorra conmigo. Aunque el reflejo de la luna estaba habitado principalmente por monstruos normales como goblins, esqueletos y slimes, existía una excepción ocasional, como lo demostraron los eventos de hoy. Si apareciera otro esqueleto gigante, no podría garantizar la seguridad del hombre, y mucho menos su vida. Esta fue la razón de mi sugerencia de que deberíamos regresar a Maalps. El hombre, sin razón para estar en desacuerdo, rápidamente siguió mis pasos. Si bien ciertamente había preocupaciones sobre cómo regresaríamos, ya había resuelto ese problema mientras el hombre dormía. Un círculo mágico apareció después de que el esqueleto gigante fuera derrotado. No había tal cosa allí antes. Aunque no probé el círculo para ver a dónde iba, sentí que era razonable suponer que simplemente nos llevaría de vuelta a la habitación que nos había enviado a esta cámara. Incluso si ese no fuera el caso, todo lo que teníamos que hacer era buscar otra salida. La falta de salidas de la cámara significaba que teníamos pocas opciones de cualquier manera. Al entrar en el círculo, fuimos transportados de regreso a la habitación de donde vinimos, para mi alivio. Después de eso, el camino de regreso fue relativamente tranquilo. Esto probablemente se debió a que el hombre ahora era considerablemente diferente, ya que su fuerza, coraje y nervios parecían más moderados. Tal vez se debió a que fuimos testigos del esqueleto gigante, o que le enseñé los conceptos básicos de las aventuras, pero el hombre se mantuvo tranquilo incluso si aparecía un monstruo. También tenía una comprensión más concreta de lo que debería hacer en tal situación. Aunque todavía no podía ganar contra un monstruo en una pelea 1 a 1, había avanzado a una etapa en la que podía poner cierta distancia entre él y un monstruo y buscar rápidamente una oportunidad de escape. Si continuaba ganando experiencia a este ritmo, sin duda progresaría al menos a la clase bronce en 2 años más o menos. Afortunadamente, eso no era necesario para él. Sin embargo, consideré algo necesario que él al menos entendiera los conceptos básicos del combate, considerando que de ahora en adelante estaría haciendo mandados y entregando tareas en el gremio en mi nombre. Sin embargo, Lorraine todavía tenía que entregar tareas de cierta dificultad, pero no obstante, el hombre tenía que parecer al menos capaz de explorar los suelos menos profundos de la mazmorra o el bosque por sus propios medios. Era una expectativa razonable. Finalmente salimos de allí. Parece una eternidad desde que respiré el aire exterior, se siente nostálgico, a pesar de que no he estado fuera por mucho tiempo, dijo el hombre mientras respiraba profundamente, alejándose y saliendo de la entrada de la mazmorra. No fue demasiado difícil empatizar después de todo, había estado en una situación cercana a la muerte, y finalmente podía darse el lujo de relajarse después de dejar atrás un lugar tan peligroso. Sin embargo, incluso fuera de la mazmorra, los monstruos aún acechaban en sus alrededores. Aunque se suponía que uno no debía bajar la guardia incluso después de salir de los pasillos de la mazmorra, decidí dejarlo pasar hoy.
Pero me burlé del hombre por su descuido. Tal vez deberías continuar, explorando, hasta que estemos, de vuelta. En Maal, con eso, me di la vuelta y me alejé rápidamente, la voz alarmada del hombre se arrastraba detrás de mí. Oye, espera, jefe, lo entiendo, lo entiendo. La voz del hombre me recordó cómo se siente ser un aventurero y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Más exactamente, intenté sonreír, pero la piel seca de mi rostro no podía aspirar a emular una expresión tan humana. Deseaba algún día volver a sonreír como un ser humano, pero ¿era eso posible? Con eso en mente, me dirigí a un lugar de descanso cercano, donde a menudo se detenían las carretas que regresaban a Maalps. Aquí está, jefe, esta es mi tienda. ¿Qué piensas? No está mal, ¿o sí? Al regresar, el hombre me llevó rápidamente a su tienda. Estaba ubicada en un rincón extraño de la ciudad y, para ser honesto, no había visto una tienda así en mis 10 años viviendo en Maalps. Maalt era bastante grande para un pueblo rural. La presencia de 2 mazmorras cercanas significaba que había más que suficientes abrevaderos para los aventureros del pueblo. Como tal, no era muy raro no saber de ciertos establecimientos fuera de los círculos sociales de uno. Sin embargo, vale la pena señalar que la tienda del hombre, según sus palabras, no estaba nada mal. Era un edificio de ladrillo de aspecto un tanto elegante. En todo caso, su aire elegante parecería algo intimidante para el aventurero promedio. Tenía un ambiente único, y tal vez no sería malo visitarla de vez en cuando. Eso fue lo que pensé mientras miraba. Tal vez la comida aquí es terrible. No se me ocurrió ninguna otra razón por la que un establecimiento de aspecto tan respetable atraviese tiempos difíciles. Aparentemente satisfecho, el hombre abrió las puertas de la tienda, y yo lo seguí de cerca. Querido. Estás a salvo. Lo primero que saltó a mis ojos fue la vista de una hermosa mujer arrojándose sobre el hombre, casi gritando mientras lo hacía. Con su cabello castaño ámbar peinado hacia atrás y su complexión delgada, exudaba un aura confiable y trabajadora. Con toda cortesía, ella era una belleza. Sin embargo, por la forma en que se dirigió al hombre, pude entender más o menos su relación. Fue el turno del hombre de exclamar en voz alta a continuación. Isabel. Te dije que no te preocuparas, ¿ves? Estoy bien. Pero, te fuiste a la mazmorra, cariño, solo puedes cocinar, no explorar una mazmorra. Te he dicho muchas veces que no hagas algo tan tonto. Oye, soy un hombre, ¿sí? Algo como la mazmorra no es nada, es lo que me hubiera gustado decir, pero me temo que tienes razón. Para ser honesto, estaba a punto de ser liquidado por un monstruo, pero yo fui salvado. De hecho, la única razón por la que estoy aquí ahora es por él. Tengo que agradecer al jefe. Ah. Vaya. Perdón, no vi que teníamos un invitado. Muchas gracias por salvar la vida de mi tonto esposo. Finalmente, al notar que estaba de pie detrás de su esposo, Isabel se sonrojó y bajó la cabeza profundamente mientras me daba las gracias de todo corazón. Hermosa y agradable, tal era el encanto de Isabel que apenas podía entender lo que veía en este hombre. Pero con ese pensamiento, no fui tan insensible como para comentar algo así en público. En respuesta, asentí levemente a Isabel. No, yo estaba solo. Pasando por el lugar. No se preocupe. Sobre eso. Isabel parecía algo curiosa por mi extraña manera de hablar, pero el hombre rápidamente ofreció una explicación en mi lugar. Mira, Isabel, el jefe es un aventurero realmente fuerte, pero tiene muchas heridas por luchar contra monstruos. No es muy bueno hablando, pero es realmente un buen tipo. Él me ayudó y, oh, eso es correcto. Él también me dio este cristal mágico. En eso, el hombre metió la mano en su bolsillo, sacando el gran cristal mágico que había pescado de los restos del esqueleto gigante. Los ojos de Isabel se abrieron como platos ante el brillo del cristal. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo conseguiste algo como esto? El jefe aquí, bueno, le expliqué nuestra situación, ¿ves? Y me dio esto para ayudar. Mientras el hombre quería entrar en una explicación en profundidad, Isabel lo interrumpió abruptamente, no permitiéndole terminar. ¡No! No puedes aceptar algo tan caro como esto, cariño. Ya le has causado suficientes problemas a este simpático caballero. Incluso te salvó la vida. No puedes aceptar algo como esto de él. La voz de Isabel resonó por todo el establecimiento. Aunque parecía agitada, no parecía que fuera por disgusto de estar en deuda conmigo, sino que parecía genuinamente preocupada porque su esposo me había causado algún inconveniente. Probablemente debería reiterar el hecho de que el cristal no había sido entregado gratis. Pensando así, miré deliberadamente al hombre, esperando que continuara con su explicación.
Isabel, escucha, esto no es caridad. Bueno, es un buen trato para mí, pero de ahora en adelante voy a trabajar para el jefe. A cambio, me dio esto para ayudar con la situación, también le prometí que podía comer aquí gratis, así que eso también. ¿Vas a hacer algo peligroso otra vez? No, no, no es nada de eso, ¿verdad, jefe? Girándose hacia mí en busca de tranquilidad, no pude evitar notar que el hombre no parecía muy seguro de su propia declaración. Yo, sin embargo, simplemente asentí. ¿Ves? No es nada peligroso, solo cosas simples, ¿sí? Como ir al gremio con materiales o ir a las tiendas. No sería capaz de hacer algo así por sí mismo. Isabel dijo, completamente escéptica. Yo me veo así, después de todo. Yo no, de verdad. Quiero mostrarme, en el gremio. Diciendo eso, me quité el guante, mostrándole casualmente un poco de mi brazo. Aunque le había mostrado al hombre todo mi antebrazo, decidí ser un poco más conservador con su esposa, para no asustarla. Como era de esperar, Isabel tragó saliva, aparentemente aterrorizada por lo que acababa de ver. Sin embargo, parecía más convencida que hace unos momentos. Bajando la cabeza una vez más, Isabel ofreció una disculpa. Lamento mucho haber dicho palabras tan insensibles, este tonto de mi esposo, con lo tonto que es, muchas veces es engañado por sinvergüenzas y cosas por el estilo, estaba algo preocupada. Si de hecho está bien con usted, podríamos, en este caso, aceptar su amabilidad. Se refería nada menos que al cristal mágico. Habiendo entendido completamente la situación actual, Isabel parecía más dispuesta a aceptar el regalo. Por supuesto, no tenía intención de negarle lo que ya le había prometido, así que asentí lentamente. Eso fue lo que yo dije. Desde el comienzo. Tenemos un trato, entonces. Ante mis palabras, Isabel me ofreció la mano, extendiéndola hacia mí. Sí, estamos en deuda contigo. Me sorprendió un poco, pediría un apretón de manos después de lo que acababa de ver. ¿No la aterrorizó? Mirando a su esposo, que parecía estar asintiendo con entusiasmo, llegué a la conclusión de que este era el tipo de persona que era Isabel. Con eso en mente, lentamente le ofrecí mi mano a cambio. No hay, de qué, y con eso, compartimos un firme apretón de manos. ¿Sabes? Ahora que lo pienso. Yo nunca, pregunté. Por tu nombre. Incluso el hombre mismo pareció sorprendido por mi declaración mientras estábamos parados en el camino frente a su tienda. Ahora que lo mencionas supongo que es verdad. Como no dijiste tu nombre, jefe, pensé que no te importaría el mío, debería presentarme, ¿sí? Me llamo Loris Cariello. Soy el propietario de este restaurante, el pabellón del Wyvern Rojo. ¿Qué hay de usted, jefe? No es mejor que tú no sepas mi nombre, si bien esa fue la excusa que le di a Loris, tenía otras razones para no querer revelar mi nombre. Loris, sin embargo, no estaba del todo convencido. ¿Por qué no? Me salvaste, ¿no es así? Al menos debería saber tu nombre, jefe. ¿Es tan malo pedir eso? Al parecer, Loris había creído conveniente devolverme mis palabras. Supongo que no tenía otra opción. Podría decírtelo. Pero podrías, tú. Prométeme. Una cosa. ¿Qué es? Tú, no puedes decirle a alguien más mi nombre. No entiendo por qué es un secreto, jefe, pero sí, lo entiendo. Solo te llamaré jefe de aquí en adelante, ¿está bien? Incluso si alguien pregunta por tu nombre, no diré nada. ¿Así está bien? Sí, eso. Es bueno. Bien entonces. Me llamo Rent Faina. Al escuchar esas palabras, Loris asintió lentamente, probablemente pensando que no tenía sentido ocultar un nombre tan simple. Sin embargo, inmediatamente me aseguró su promesa. Lo entiendo, jefe. Muchas gracias por todo. Ven a comer cuando quieras. Siempre eres bienvenido aquí. Tal como prometió, Loris no mencionó mi nombre. Asintiendo, me di la vuelta y una vez más entré en las concurridas calles de Maalps. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video, hasta el próximo video gente exitosa.